Tales recortes en educación y tales políticas, desde luego a Izquierda Unida, nos parecen injustas. Creemos que contribuyen a perpetuar las desigualdades sociales, dificultan particularmente el acceso a la educación y a los niveles de formación más cualificados, en particular la enseñanza superior, pues a la población, a los hijos e hijas de las clases trabajadoras y populares. Si partíamos ya de una situación en que hacía falta inversión en la educación pública, pues en los 2 últimos años, en los 2 últimos cursos académicos, el incremento de ratios de alumnos, la expulsión de interinos o la no contratación de interinos, de profesorado interino en todos los niveles educativos, también en el universitario, en fin, la supresión de programas, la reducción de becas de todo tipo, de comedores escolares, problemas con los transportes escolares, en fin, un interminable periplo de recortes que están mermando la calidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación pública. El aumento de las tasas universitarias el pasado curso, al inicio del pasado curso, también fue muy importante, de un 16% en promedio, y se acompañaba pues que en algunos casos se duplicaba la tasa. Por lo tanto, había familias que tenían que hacer frente pues a tasas universitarias de 2.000 euros, ¿no? Todo eso ya produjo un número importante, un descenso en el número importante en el número de alumnos que iban que cursaban estudios en la universidad, y, por ejemplo, pues en Castilla-La Mancha se estima que se matricularon 1.300 alumnos menos el pasado curso, fruto de ese incremento, de ese endurecimiento y esa dificultad para pagar la matrícula de las tasas universitarias. Pero a esa medida que tuvo su efecto en el curso 2012-2013 se ha añadido la normativa de agosto, una resolución, bueno, se suele llamar el decreto de becas deber, pero realmente es una resolución de 13 de agosto de la Secretaría de Estado que regula cómo se convocarán y cómo se accederá a las becas para los estudios posobligatorios de este curso recién iniciado 2013-2014. Como sabéis, además de que desaparece la beca de transporte, se va a conceder una cuantía que todavía no se sabe, es decir, que en general va a haber una incertidumbre sobre la cuantía de la beca porque depende de diferentes factores y, en resumen, se endurecen las condiciones de acceso. Primero, porque se pide una beca, se incrementa sobre la nota anterior, era una media de 5 para tener derecho a beca. Este año se incrementa de beca de matrícula, este año se incrementa a 5,5, la nota media necesaria para poder acceder a la beca de matrícula gratuita, ¿no? Y se llega hasta 6,5 de nota media para quienes necesiten pues, una beca de residencia o de renta. Y bueno, realmente los estudios universitarios están financiados por los presupuestos generales del Estado. La beca, aunque es una cuantía importante, no cubre, solo una pequeña parte de lo que vale el coste de los estudios, pero es que para las familias también tienen que afrontar pues, el mantener muchas veces a hijos e hijas fuera del domicilio habitual, ¿no? Y eso también conlleva un gasto muy importante. Por tanto, todo ello hace que la dificultad para acceder al sistema educativo universitario puede producir la expulsión de 1/3 aproximadamente de la gente que no tenía ayuda, de los estudiantes que años anteriores tenían ayuda. Nosotros consideramos que el sistema anterior también era mejorable, pero en todo caso, claro, visto el endurecimiento, pues lo que pedimos es la vuelta al sistema anterior, que se mantengan por lo menos las condiciones de acceso al sistema anterior. Si bien pues hay que decir que era insuficiente, que podía ser mejorable en el sentido de que la beca para residencia o para pues debería ser más cuantiosa si se vive en Madrid que si se vive en Cuenca, por decir algo, ¿no? Porque era igual en función de las distintas ciudades, el coste de la vida no es igual y también pues no es lo mismo el coste de los estudios o del material complementario que se requiere, etcétera, pues dependiendo de qué tipo de carrera se estudie, ¿no? No es lo mismo estudiar humanidades que estudiar a lo mejor, no sé, arquitectura o alguna otra carrera técnica más, que requiere, digamos, pues más gastos, ¿no? Y en ese sentido el sistema era mejorable, pero desde luego, visto el endurecimiento que se ha producido en el decreto de agosto, a nosotros nos parece que sería una solución volver al sistema anterior.
La expulsión de universitarios que puede conllevar este sistema por cuestiones económicas es clara y contundente. En la Universidad de Castilla-La Mancha se cifran en casi 377 los estudiantes que no pudieron abonar el segundo plazo de matrícula el pasado curso. Bien es cierto que el equipo rectoral ha dicho que no se les iba a anular la matrícula y, bueno, están en estudio con alguna fórmula. No sé si eso se mantendrá para este año, pero desde luego pues había un grupo muy importante de estudiantes de todo el ámbito regional con ese riesgo, ¿no? Y ahí solamente tiene efecto, digamos, sobre esos estudiantes que no pudieron pagar la segunda tasa de matrícula, pues el incremento de los costes de matrícula. Ahora esto se une, este año se unirá, pues todos aquellos, aproximadamente se calcula en un 25 o un 30%, que no recibirán beca y lo hubieran recibido con el sistema anterior. Hay algunas alternativas se han planteado, ¿no? Hace unas pocas semanas conocimos que la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas estaba solicitando donaciones privadas para amortiguar esos recortes en la financiación de la universidad pública y en particular pedía pues una especie de apadrinamiento de estudiantes universitarios. A pesar de ser comprensibles con la buena intención de la presidenta de la CRUA, a nuestro entender, no podemos dar por bueno que se sustituyan lo que entendemos que son derechos y, en todo caso, derechos fundamentales como el derecho a la educación o la igualdad de oportunidades en el acceso a la misma por la caridad y convertir las universidades en este sentido, bueno, pues en cómplices sumisos o en paganos, digamos, de las políticas de recortes del Partido Popular. No pensamos que podamos ir por la línea de sustituir con calidad ni con solidaridad lo que debería ser justicia social, y el mecenazgo privado no puede ser el recurso para financiar a los estudiantes excluidos por las políticas de recortes del Partido Popular en la Universidad Pública Española. Las becas son un derecho, no un privilegio, y en este sentido creemos que hay que defender el acceso a todos los niveles educativos de cualesquiera que tengan buenas capacidades, méritos y se lo ganen académicamente, independientemente de cuál sea su nivel de renta o el nivel económico de la familia de origen, ¿no? Y luego, pues inevitablemente no podemos ignorar que además los recortes en gasto público y en la cobertura de los derechos sociales pues son lo que están permitiendo que con nuestros impuestos, es decir, que con el dinero público, en cambio se estén rescatando entidades financieras o, en fin, o se esté financiando pues las empresas que fueron, a fin de cuentas, las culpables del origen de la crisis económica, ¿no? Ayer salía también en los medios de comunicación que probablemente pues, a las grandes constructoras que hicieron un derroche de autopistas privadas en nuestro país, pues igual también hay que rescatarlas. Y claro, pues lo que no puede ser es que se reste para sanidad pública, para educación pública, para dependencia, y en cambio tengamos que financiar los desastres de Bankia, por ejemplo, o de otras grandes corporaciones, ¿no? Entendemos que en el ámbito ya de la universidad y respecto al tema que nos ocupa en la moción, pues tiene que haber alternativas y algunas se han desgranado. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que Comisiones Obreras ha puesto un recurso a esta regulación de las becas. Esperemos que el recurso judicial prospere. También, a nivel particular, por ejemplo, en julio pasado, la sección sindical de Comisiones Obreras de la Universidad de Castilla-La Mancha impulsó una campaña para ayudar a quienes no habían podido pagar el segundo plazo de matrícula, pidiendo, digamos, recaudando fondos con distintos mecanismos. El rectorado de la UCLM también planteó que no anularían las matrículas. Y en algunos municipios se han empezado a establecer líneas de financiación para ayudar a los universitarios con dificultades. Salió a los medios también, por ejemplo, el acuerdo en el municipio de Alameda de Málaga. Nosotros tenemos claro y queremos dejar claro que no son los ayuntamientos los que tienen que asumir los costes de matrículas universitarias o en general de los recortes del sistema educativo, como en otros casos han sido pues transportes escolares o becas de comedor escolar.
sino que debemos de exigir a los dirigentes regionales y estatales que cambien las políticas y que asuman y permitan la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Sin embargo, entendemos que como medida excepcional, pues también se puede contemplar y también el ayuntamiento no puede ser ajeno a la dificultad de muchos de sus ciudadanos y, en fin, a que se expulsen vecinos y vecinas de la ciudad, de la universidad, por falta de recursos para pagar la matrícula universitaria. Por tanto, pues con este contexto y aún con estas limitaciones y con estas reflexiones sobre lo que son las competencias educativas y sobre la excepcionalidad de la medida, nosotros queríamos plantear al Ayuntamiento Pleno, primero, que se inste al Gobierno de Castilla-La Mancha y también al Gobierno central a que cesen todas las medidas de recortes, de retroceso en la educación pública, en su calidad y en su financiación, en un sentido general, es decir, que se modifiquen las políticas de recortes en el ámbito de la educación pública. En particular, en el segundo punto pedimos que se retire la modificación del decreto de becas que se publicó el 19 de agosto y que se mantengan los requisitos de acceso a las becas del curso anterior. Y en todo caso, en el punto tercero, pedimos una medida, digamos, excepcional de que el Ayuntamiento de Albacete se comprometa a corregir la falta de becas a estudiantes albaceteños que quedarían excluidos por los recortes en el ámbito universitario y que aprovechan, digamos, sus estudios, tendrían derecho a ser perceptores de becas por sus condiciones económicas y académicas con el sistema anterior, a que se les pueda hacer algún tipo de ayuda para hacer frente a la matrícula. Y en este sentido pedimos que en los presupuestos del 2014 se pueda establecer una partida para ello y se establezca unas bases que regulen el acceso y la concesión de esas becas. También pedimos en el punto cuarto de la moción que se colabore, que se proponga y que se lleve a efecto la creación de un observatorio de la educación pública, en colaboración también con otras entidades, para detectar necesidades en materia, problemas de transporte, problemas de falta de saturación en las aulas, de falta de líneas en algún programa de apoyo a la diversidad, etcétera, ¿no? Son tantos los recortes que han llegado al ámbito de la educación pública que nos parece importante que dentro del ámbito de la ciudad de Albacete se conozca cuáles son estas carencias y se asuman esas responsabilidades en, por lo menos, demandar políticamente que se cumplan y que la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación sea una realidad en nuestra ciudad. Y en función de que estos acuerdos se tomen y se asuman por parte del conjunto de los grupos políticos y en particular del grupo político mayoritario y gobernante en nuestra ciudad, les trasladaríamos estos acuerdos a las entidades que corresponda, tanto públicas como lo que también son los representantes de la comunidad educativa en los niveles de educación obligatoria y de enseñanza universitaria.